Bueno, pues buenos días. Vamos a presentar esta charla que forma parte del ciclo de conferencias del Seminario Permanente de la Cátedra Goya. Y hoy tenemos a don Justo Pedroche, que va a darnos una charla sobre proteínas vegetales, innovación y diseño de productos para el futuro alimentario. Es un placer para mí presentar a Justo Javier Pedroche Jiménez, científico titular en el Instituto de la Grasa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su carrera investigadora, así como la académica, se ha desarrollado en los últimos 25 años en el área de ciencia y tecnología de los alimentos. Las líneas de investigación que ha desarrollado han estado y están enfocadas en la revalorización de sus productos agroalimentarios y concretamente en la obtención de productos proteicos de alto valor añadido a partir de estos residuos dentro del grupo de proteínas vegetales del que actualmente es el responsable. Ha participado en la edición y desarrollo de 15 proyectos de investigación, lo que le ha dado la oportunidad de contribuir en el área científica con más de 100 artículos y 20 capítulos de libros publicados en revistas científicas incluidas en el SCI o libros nacionales e internacionales. También en 19 contratos de investigación, lo cual le ha dado la oportunidad de trabajar en empresas nacionales como Borges, Migasa, Pescanova, Iberdrola, Acciona, Gallina Blanca, Aurora Intelligent Nutrition, Endesa o Grupo Siro, e internacionales como Novarros, Fresenluz o Nomad Bioscience GmbH, en un símbolo claro de aplicación y transferencia de la investigación realizada hacia el sector industrial. Actualmente es el jefe del Departamento de Alimentación y Salud del Instituto de la Grasa y responsable del módulo de prácticas del Máster de Ciencia y Tecnología de Aceite y Bebidas Fermentadas. Muchas gracias, Justo. Bueno, pues antes de nada agradecer a la Escuela de Ingenieros la invitación, la introducción y también el participar con vosotros, el estar aquí esta mañana y compartir parte de lo que hacemos o parte de la investigación que hacemos. Entiendo que pueda sonar un poco raro el nombre de proteínas vegetales dentro de un instituto que tiene como apellido Grasa, pero a lo largo de la mañana veréis cuál es nuestro vínculo con el instituto. Somos el grupo raro de allí del centro, pero espero que os guste lo que os vayamos a presentar hoy. Antes de entrar en detalle, vengo de un área de ciencia y tecnología de alimentos y me gustaría hacer una breve introducción sobre la alimentación y cómo la alimentación influye o ha influido en el ser humano. Como veis ahí, nuestra esperanza de vida o la longevidad del ser humano es muchísimo mayor que puede ser la de la rata o el conejo. Y probablemente sea debido a dos factores fundamentales. Uno, al avance de la medicina, pero otra menos evidente probablemente al avance a nivel científico de la alimentación. Y quizás algunos de vosotros digáis que es por cuestiones de tamaño, pero no es así, estamos a la cabeza del reino animal, es decir, somos una de las especies con mayor longevidad o longitud de vida o esperanza de vida, solamente por detrás de las tortugas, ¿vale? Pero todo el mundo sabe por qué las tortugas viven tanto tiempo, ¿vale? El caso es que en los últimos años la forma en la que hemos cultivado, transformado, comido, vendido y empaquetado el mismo alimento ha cambiado una auténtica barbaridad. Y eso es porque somos capaces de coexistir bastantes generaciones, cada uno con sus peculiaridades, cada uno con sus características. De hecho yo estoy ahí en esa generación X y vosotros probablemente estéis en la generación Z. Incluso hay una generación alfa a la que pertenece mi niña de 8 años, pero que no la he puesto ahí porque a nivel de alimentación come lo que yo le diga o lo que le sea capaz de sacarle a los abuelos, ¿vale? Entonces, bueno, el caso es que la alimentación ha cambiado muchísimo en los últimos años. Todos sabemos o nos ha venido muchísima información de los aspectos saludables que tienen los ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados, también de esa mala publicidad de los ácidos grasos saturados, que me gustaría que vosotros, como ingenieras y como ingenieros y como futuros científicos, seáis capaces de discernir esa mala publicidad de la realidad. Tened en cuenta que los ácidos grasos saturados son esenciales para la vida, ¿de acuerdo? Y el mejor ejemplo lo tenemos en uno de los
alimentos más perfectos de la naturaleza, que es la leche materna, y que tiene cerca de un 40% de ácidos grasos saturados, ¿vale? También sabemos de la importancia de los carbohidratos a nivel deportivo, a nivel de energía, de la fibra soluble, de los fructos y los galactoligosacáridos para esa microbiota, para ese mundo interno que estamos intentando descubrir ahora mismo. Pero, ¿qué pasa con las proteínas? O sea, ¿qué sabemos de proteínas? Pues bueno, las proteínas están también intentando buscarse ese papel protagonista dentro de la alimentación. Y no solamente porque la alimentación sea importante desde un punto de vista nutricional, es decir, es esencial para la vida, sino porque últimamente esa alimentación se está vinculando a salud. Y ese aspecto saludable está influyendo tanto a nivel de producción, tanto a nivel de marketing, tanto a nivel de diseño de productos, y para eso vosotras y vosotros vais a tener que ser clave de cara a futuro, ¿de acuerdo? La proteína, a nivel de proteína, la proteína animal es la proteína por excelencia. ¿Por qué? Pues porque tiene un perfil de aminoácidos muy equilibrado, porque cumple con todos los perfiles de aminoácidos esenciales y porque tiene una alta digestibilidad. De hecho, es la proteína patrón o ejemplo. Como veis ahí, en los últimos años ha ido creciendo, en torno entre un 4 y entre un 8% de los 4 principales proteínas animales, como son ternera, cerdo, pollo y cordero. De hecho, se espera que siga creciendo en los próximos años, en torno a un 1, 1,5%, pero se espera que siga creciendo menos. Es decir, estamos pasando de un 8%, de un 4 a un 8%, a cerca de un 1 a un 1,5%. ¿Y el por qué? Pues porque están apareciendo proteínas alternativas. ¿Qué tipo de proteínas alternativas? Pues bueno, pues aquellas que proceden de plantas, aquellas que proceden de algas o microalgas, las que somos capaces de sacar a nivel de insectos, de fermentaciones, de procesos de fermentación, incluso las lab protein, estas que ya se diseñan a nivel de laboratorio. A nivel de desarrollo, es decir, cómo estas proteínas están influyendo a nivel de procesos, a nivel de productos y a nivel de mercado es diferente. Las proteínas vegetales son las que más conocemos hoy en día, las que más acceso tenemos, mientras que las otras 4 están ahora mismo en desarrollo. Pero son proteínas que van a aparecer en el mercado. Vais a tener que tenerlas muy en cuenta. Me da igual si os gusta o no os gusta un escarabajo o si os gusta otra cosa, vais a tener que tenerla en cuenta porque a nivel de producción, a nivel de sostenibilidad, a nivel de economía, ya se está haciendo muchísimo en ese tipo de mercados y de investigación, especialmente a nivel de fermentación y de insectos, ¿vale? De hecho, a nivel de proteínas vegetales, ya hay un mercado de 14.000 millones de dólares en el año pasado y casi todo, o la mitad de todo, está enfocado a un solo cultivo, soja. Todo lo demás está por descubrir, ¿de acuerdo? Y tiene una tasa de crecimiento hasta el 2034 del 7%, es decir, muchísimo mayor de ese 1, 1,5% que estamos hablando a nivel animal. Incluso un país como China, con 1.400 millones de habitantes, ya tiene 50 millones de vegetarianos. Es un 3,5%, es muy poquito, pero que ya me gustaría a mí como empresa de productos o de proteínas vegetales tener a 50 millones de clientes, ¿vale? ¿De dónde sacamos estas proteínas? Pues la idea es sacarlas de productos o de cultivos que no sean de alimentación o de consumo directo. Estas charlas están enfocadas a diseño de productos, a elaboración de productos que estén basados en proteínas. Ya tenemos las leguminosas, ya tenemos cereales, ya tenemos muchísimas cosas donde consumimos proteínas, pero en un mundo como el que tenemos, donde no tenemos tiempo para cocinar, en donde vamos súper rápidos, necesitamos productos ricos en proteínas porque son esenciales. ¿Y de dónde sacamos entonces estas proteínas vegetales? Pues la idea sea eso, que no sean de consumo directo. No sé si sabéis que hace unos años se puso y está de moda el bioetanol, la obtención de bioetanol. La obtención de bioetanol se obtiene sobre todo a partir de azúcares, a partir de carbohidratos. ¿Qué ocurre? Pues que mucho de esa empresa
accedió a materias primas ricas en carbohidratos como son los cereales. Y los agricultores, puestos a vender, se lo vendieron a estas empresas. ¿Qué ocurre? Pues que estas materias primas son la base de las panificadoras, del pan y de las pastas. Y eso hizo que creciera muchísimo el precio de ese tipo de alimentos. Es decir, estamos por un lado intentando ser mucho más sostenibles a nivel de bioetanol, pero por otro lado nos está costando muchísimo más dinero. Entonces la idea es que no sean cosas o que no sean cultivos, que no sean productos de alimentos de consumo directo. ¿Y dónde encontramos entonces todas esas proteínas? Pues las encontramos aquí, en los subproductos, ¿vale? Hay muchísimos subproductos a nivel industrial. Bueno, es una auténtica locura. El otro día por la radio escuché que la Unión Europea había sacado una norma en donde ya no podemos vender o mandar subproductos a terceros países, es decir, ya no le podemos mandar nuestro subproducto, iba a decir otra cosa, pero nuestros subproductos a terceros países, ¿de acuerdo? Somos nosotros los que tenemos que gestionarlo y somos nosotros los que tenemos que revalorizarlo. Ahí os pongo algunos ejemplos. Es decir, hay 30 millones de toneladas de bagazo de cerveza a nivel anual, es decir, una vez que se extrae la cerveza o que obtenemos la cerveza, hay un subproducto que es de bagazo, 30 millones de toneladas al año. Hay alrededor de 50 millones de toneladas de harinas de oleaginosa, una vez que se extrae el aceite de productos como el girasol, como la colza, como la soja, obtenemos una harina desengrasada que es un subproducto que se utiliza especialmente para alimentación animal. Hay entre 5 y 20 millones de toneladas de residuos de legumbres, porque hay semillas que son muy pequeñitas y que no van al mercado, o semillas que durante su recolección se fracturan. Nosotros vamos a un supermercado, por ejemplo, y nos vemos un paquete de garbanzos totalmente rotos y ese no lo vamos a comprar. Y el valor nutricional es el mismo, exactamente el mismo, pero no lo vamos a comprar. Eso no entra al mercado. O tenemos, por ejemplo, 50 millones de toneladas de salvado de arroz, es decir, nosotros nos consumimos el arroz pulido, súper brillantito, blanco, precioso, pero tenemos un subproducto que es el salvado de arroz que ahora se está introduciendo especialmente para alimentación, pero por su contenido en fibra, no por su contenido en proteínas, y que normalmente también se utiliza para alimentación animal. Os pongo aquí solamente un ejemplo con tortas de cultivo de oleaginosas. A nivel nacional tenemos en torno a unas 600.000 toneladas de cultivo oleaginoso. Aquí en España normalmente suele ser girasol. No se planta mucha colza por el problema que hubo y no se planta mucha soja, pero sí muchísimo girasol. Pero es que si vamos a nivel europeo, tenemos cerca de 40 millones de toneladas solo y exclusivamente en estas tortas, en estas harinas desengrasadas. Suponiendo que tenemos en estas harinas alrededor de un 30% de riqueza proteica, eso significa que somos capaces de conseguir 14 millones de toneladas de proteínas de estos cultivos, de estas tortas de oleaginosas. Eso nos daría para alimentar a una población infantil de 1,5 millones de niños y de niñas y de darle o de satisfacer ese requerimiento proteico a una población de la tercera edad de 750.000 personas. Y solo, exclusivamente con estas tortas, con estas harinas desengrasadas, solo. Imaginaros con ese bagazo de cerveza, imaginaros con ese salvado de arroz, imaginaros incluso con residuos pesqueros y ganaderos, que también hay muchísima proteína ahí. O sea, imaginaros la cantidad de proteínas que tenemos como residuos y como subproductos para poder utilizar en nuestros procesos, en nuestros productos. ¿Y cómo extraemos esas proteínas? Pues lo extraemos de dos maneras. Hay o procesos en seco o procesos en húmedo. Procesos en seco donde hay una clasificación por densidad o por tamaño, en donde tenemos equipos como estos, que son filtradores con diferentes mallas y que nos van fraccionando, consiguiendo diferentes productos por tamaño, enriquecidos en proteínas o en almidones o en fibra. Y tenemos también esta técnica que es bastante nueva, que se llama triboelectrostática y que es una separación por carga. En este caso lo que se hace es pasar a los compuestos que tienen ya sus propias cargas por un sinfín con electrodos positivos y negativos y donde se van separando por estas cargas. Tenéis aquí un ejemplo en donde separamos a almidón y proteína a través de esta técnica, en donde las proteínas en azul
están cargadas positivamente y el almidón está cargado negativamente, y en el momento que se pasa por ahí, pues bueno, pues se van separando, ¿de acuerdo? Y después tenemos los procesos en húmedo, que dependen de su solubilización, de la solubilización de estas proteínas, y posteriormente hay etapas de purificación, bien sea de precipitación, centrifugación y por último secado. Secado porque cuando estamos en húmedo, todo aquello que tenga una humedad, un contenido de humedad superior al 10 o el 12%, vais a tener problemas de contaminación. Productos que diseñéis por encima del 10 o el 12% de humedad, vais a tener problemas de contaminación microbiana. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo si queréis darle una estabilidad, vais a tener que secar, ¿de acuerdo? O vais a tener que inventaros algo como una pasteurización o como una autoclave, pero que sepáis que la humedad es un poco enemigo de la estabilización de los productos, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente suele haber un secado. Aquí os pongo una planta de esta casa comercial, en donde veis una centrífuga horizontal a la derecha y una centrífuga vertical a la izquierda, y en donde obtenemos un aislado proteico con los diferentes coproductos o residuos que se obtienen de ese proceso. Los dos métodos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. El proceso en seco va a depender mucho de esos pretratamientos iniciales, ¿de acuerdo? Va a depender del tamaño de molienda, de la partícula, de la carga electrostática, en el caso de la técnica de la triboelectrostática. No se usa agua, lo cual a nivel de sostenibilidad es una ventaja hoy en día, pero los rendimientos y la riqueza proteica del producto final es menor. Estamos hablando de rendimientos en torno a un 30, un 60%, y a una riqueza proteica que no supera mucho más allá del 60%. En cambio, la solubilización pues también va a depender de ese tratamiento, de cómo influyamos en la solubilidad, de ese tamaño de partícula, de si la materia prima que nosotros vayamos a utilizar ha sufrido, por ejemplo, un tratamiento de vaciado excesivo que nos modifique la proteína, que nos cambie de alguna manera ese parámetro de solubilidad. Se usa agua, es en húmedo, se usa agua. Pero los rendimientos y la recuperación los rendimientos de recuperación y la riqueza proteica de esos productos son muchísimo mayores. Estamos hablando ya de rendimientos que somos capaces de obtener casi el 80% de esa proteína, y de productos que casi son todo proteínas. Estamos hablando casi de productos del 90% de proteína. ¿Cuáles son estos productos? Pues estos productos partimos de una harina vegetal con esas características, 20-40%, con un perfil de aminoácidos normalmente equilibrado, pero con aminoácidos limitantes, con una baja solubilidad en pH entre 3 y 7. pH es donde normalmente se suelen formular los alimentos, ¿vale? Se suelen formular en torno a un pH de 5, un pH 6, un pH 7, un pH neutro, y ahí da la casualidad, que estoy loco por decir una palabrota, da la casualidad de que ahí es donde las proteínas son menos solubles. Y son menos solubles, por lo tanto, nos cuesta un poquito más de formular, de elaborar esos productos. Y después tiene una digestibilidad en torno al 70 al 80%, es decir, la planta intenta que no tengan mucha digestibilidad. Tened en cuenta que estas harinas vegetales normalmente vienen de las semillas. La semilla es el órgano de supervivencia de la planta. Ellas quieren reproducirse. ¿Qué hacen? Pues lo que intentan es fastidiar al depredador. Y el depredador somos nosotros. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace por dos vías. Una, intenta que sus proteínas no tengan todos los aminoácidos esenciales. Entonces, cuando nosotros vayamos, si hay un depredador que solo y exclusivamente se alimenta de esas semillas, no van a tener todos los aminoácidos, con lo cual van a tener defectos a la hora de construir musculatura, a la hora de construir, por ejemplo, piel, a la hora de construir cabello, a la hora de construir las enzimas necesarias para nuestro sistema digestivo, inmuno, etcétera. Y por otro lado, tiene factores antinutricionales, es decir, van a afectar a nuestra digestibilidad. Por lo tanto, el depredador, la próxima vez que vaya y vea la semilla, no la quiere ver ni en pintura. O sea, no me voy a poner malo yo nada más que comiendo de eso. El problema que tiene la semilla, el problema que tiene el mundo vegetal es que el ser humano, pues bueno, somos un pelín, no mucho más, pero sí un pelín más inteligente que las plantas, y somos capaces de compensar este tipo de cosas. Las leguminosas, por ejemplo, son ricas en un aminoácido esencial que se llama lisina, pero son deficitarios en otros que son azufrados. Y sin embargo, los cereales son al contrario, son
ricos en aminoácidos azufrados, pero deficitarios en lisina. ¿Conocéis algún alimento o algún plato en donde mezclemos ambas cosas y que compensemos? ¿No? Sí, seguro que sí. ¿Mezcláis leguminosas y cereales en algún plato? ¿Os gustan las lentejas con arroz, por ejemplo? Sí, os gustan las lentejas con arroz. ¿El cuscús con garbanzos os gusta, por ejemplo, también? ¿Vale? O sea, somos capaces, el ser humano ha sido capaz de mezclar, de compensar ese tipo de deficiencias. Al principio simplemente por ensayo y error. Probablemente nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, que eran las que cocinaban antiguamente, probablemente verían que sus hijos o sus nietos crecían muchísimo más fuerte cuando mezclaban esos dos alimentos. Y hoy en día sabemos científicamente cuál es la razón de ello. ¿Vale? A partir de esas harinas vegetales obtenemos concentrados y aislados proteicos, que es la purificación de esas proteínas. Todo lo demás sigue igual, las proteínas no cambian, tenemos el mismo perfil de proteína, por lo tanto seguimos teniendo las mismas deficiencias, seguimos teniendo la misma solubilidad y seguimos teniendo la misma digestibilidad. En el caso del aislado, como es una purificación un poco más exhaustiva, es decir, ya estamos hablando de que tenemos casi el 80 o el 90% de proteínas, eso quiere decir que nos estamos quitando factores antinutricionales. Entonces la digestibilidad aumenta, ¿de acuerdo? ¿Qué sustratos a nivel de subproductos hemos trabajado nosotros, pero que probablemente haya 1000 millones más? Pues a nivel de oleaginosas como girasol, colza o soja, o a nivel como leguminosas de garbanzo, guisalta, altramujo, lenteja. También otras menos conocidas como la almorta. No sé si la conocéis, pero es una leguminosa que hasta hace muy poquito estaba prohibida porque producía una enfermedad, pero que ahora ya se ha visto que su toxicidad depende de lo que seas capaz de comer y tienes que comer muchísimo para que produzcas esa enfermedad. O Brassica carinata, que es una especie de colza. Pero también hemos trabajado con aceituna, vengo del Instituto de la Grasa, tengo que trabajar con aceituna sí o sí, quiera o no quiera, ¿vale? Hemos trabajado con cereales como salvado de arroz, gluten de maíz, trigo, el pan de molde. Nos llegó una empresa diciendo, por ejemplo, que tenían un problema y es que como ahora nos ha dado por comer el pan de sándwich sin el borde, pues que tenían muchísimo borde. ¿Qué hacían con ese borde? ¿Vale? Bueno, pues para eso estáis vosotros también, para inventaros cosas que hacer con el pan, con ese tipo de subproductos. Cultivos emergentes como chía, como quinoa, como amaranto, otros que no son tan conocidos, que no son tan de consumo directo, como algarroba, moringa, la pepita de uva, imaginaros, o sea, la pepita de uva. Nos llegó una empresa como Borges y nos dijo que tenía toneladas de pepita de uva. Y yo no me lo creía, no me quería creer que tenía toneladas de pepita de uva. Cuando fuimos a Borges tenía una montaña igual de alta que este edificio, de pepita de uva, solo y exclusivamente de pepita de uva. Jatropha, que es una planta que se utilizó para biodiesel. También, aunque nos llamamos proteínas vegetales, pero le damos a todo lo que nos llaman, le damos. Trabajamos con caseína, con suero lácteo, con residuos de cangrejo. Todo esto son residuos, todo lo que estoy hablando son residuos. O sea, todo lo que nos llega a nosotros son problemas de la empresa, problemas de la industria, ¿vale? Esto era una empresa que tenía cangrejos de río aquí en el Guadalquivir y que querían hacer quitosano a partir de las cáscaras, no de la piel. O sea, los de dentro ya se lo comían ellos, pero que las cáscaras se querían hacer quitosano. Intentamos hacer con ellos eso, microalgas también y residuos pesqueros. Con esta gente trabajamos con Pescanova porque resulta que iban a alta mar, fileteaban el salmón y en los últimos años ya no podían tirar los residuos al mar, que antes lo hacían, ¿vale? Entre otras cosas, no lo tiraban no porque no fueran capaces, sino porque le ponían una multa. Entonces, pues intentamos recuperar todo ese residuo de salmón, intentamos recuperar el aceite de salmón prulado, que es un aceite precioso de color naranja, con una cantidad de poliinsaturado tremendo, lo cual es muy bueno, pero también es muy malo porque se oxida muy rápido. Y por otro lado tuvimos una harina de proteína que en un principio lo utilizaban para piscifactoría.
¿El por qué se hace este tipo de cosas? ¿Por qué se revaloriza? Entre otras cosas porque da dinero, ¿de acuerdo? Ahí tenéis cuál es la diferencia entre una harina que se obtiene de manera directa cuando se obtiene el producto principal. Por ejemplo, yo tengo mi semilla de girasol, quiero vender mi aceite, tengo mi harina de girasol y la quiero vender, pues la vendo, creo que está por ahí, a 0,2 euros el kilo, pero si soy capaz de concentrarla o de purificarla, soy capaz de venderla cerca de 10 veces más, soy capaz de venderla cerca de 1 euro, 2,5 euros el kilo, ¿de acuerdo? Y como eso la mayoría de todos los subproductos. Es decir, en muchos casos estamos casi multiplicando mínimo por 3, 4, 5, incluso por 10 la materia prima de la materia prima inicial de la harina. El problema es que este tipo de proteínas, como he comentado, tienen un problema que es, el primero de ellos es de solubilidad. Y he intentado vincularlo aquí, pero no he podido, así que os voy a mostrar un vídeo. Yo creo que ¿no? ¿Saldrá? Sí. Ahí tenéis un aislado proteico que es de garbanzo, ¿de acuerdo? Que tiene cerca de un 80 o un 90% de riqueza proteica, y lo que tenéis al lado es un hidrolizado proteico que no deja de ser que la misma proteína, pero hidrolizada, ¿de acuerdo? Exactamente igual. La textura es un poco diferente, no se ve muy bien en el vídeo, y es algo que tenemos que mejorar. Probablemente vuestro compañero que está aquí con el vídeo lo haría muchísimo mejor, pero pues bueno, el caso es que cuando le añadimos agua se nos queda en suspensión. Es un agua del grifo, o sea, el agua del grifo no está a pH 7, si la medís alguna vez está a pH 6 por ahí. Y lo que se crea es un líquido en suspensión. O sea, nosotros cogemos un polvo y hacemos eso y no lo vamos a tomar. Sin embargo, cuando hacemos el hidrolizado, imaginaros, mira, bueno, imaginaros no, verlo. Solamente por el hecho de echarle el agua se solubiliza, ¿de acuerdo? Se vuelve transparente. Os iba a comentar que a nivel tecnológico eso es un problema, es decir, yo cojo un polvo y resulta que no se me solubiliza, y que además que con el tiempo me decanta y probablemente no lo vaya a comprar. El único producto que conozco que hace eso y que es un éxito en ventas es el Colacao. Es el único. No se solubiliza ni para atrás. Pero ya, bueno, ya sacó el Colacao soluble, salió Nesquik, salió 1000 millones, ¿vale? Pero bueno, también me comentaron que el Colacao... A ver, me lo comentaron, la empresa de Colacao me dijo que no querían mejorarlo porque decía que le gustaba mucho a las personas de la tercera edad. Que esos grumos que se quedaban así, que les encantaba comérselos con cuchara. Bueno, digamos que es publicidad o marketing del producto. El caso es que, bueno, que a nivel de tecnológico, a nivel de diseño de productos, ¿vale? Esas proteínas no tienen buena solubilidad, con lo cual tenemos un problema. Eso por un lado. Y segundo, son las responsables de la alergenicidad. Y esto es serio, ¿vale? Lo otro puede ser más o menos a gusto del consumidor, pero esto sí es serio, ¿de acuerdo? De hecho, tenéis ahí las 12 etiquetas que son obligatorias de expresar en un alimento, ¿de acuerdo? Como la alergenicidad. Y todas, excepto el dióxido de azufre y sulfito, todas son proteínas. Todas son proteínas, ¿de acuerdo? Entonces eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. Además tenéis que tenerlo muy en cuenta de lo que puede conllevar una alergia. Es decir, yo tengo conocidos que son alérgicos al marisco y que me dicen que una vez al año se pegan un atracón de marisco y que les compensa el que se les hinche los labios, ¿vale? Me dice, pero yo ese día me paso, además me harto de cerveza y ni me entero, ¿vale? Vale, eso pasará hasta que te pase esto, ¿vale? Hasta que aparezca un proceso anafiláctico, no solamente se te hinchen los labios, sino que se te hinche la lengua, se te hinche la glotis, se te hinche la garganta, te quedes sin respiración
pierdas el conocimiento y si tardas mucho en llegar, pues puedes tener hasta daños cerebrales e incluso hasta la muerte. Entonces estamos hablando de cosas muy serias, ¿vale? Y los alimentos o los productos es algo que hay que tenerlo en cuenta. Y de hecho, por eso se obliga a que aparezca ese tipo de etiquetas en los productos, ¿de acuerdo? ¿Cómo mejoramos esto? Pues con esa hidrólisis que hemos hablado. En primer lugar, esa baja solubilidad somos capaces de mejorarla a nivel de disminución de tamaño y de generación de grupos ionizables que interaccionan con el agua y que mejoran la solubilidad. Y que por otro lado, si tenemos un epítopo antigénico, es decir, esa secuencia que es la responsable de la alergia, somos capaces de cortarla con esa hidrólisis, estamos creando hidrolizados que son hipoalergénicos, es decir, de un producto que tenía alergia a un producto que ya no tiene alergia. Y además podemos formular con ellos. ¿Y eso en qué repercute? Pues en el precio también. Es decir, antes estábamos hablando de precios en torno del concentrado aislado, en torno a 5 o 10 euros, ya nos vamos hasta 20 y 25 euros el kilo del hidrolizado. ¿De acuerdo? Esos hidrolizados tienen una riqueza proteica en torno al 80%, siguen teniendo el mismo perfil, porque aunque esa proteína esté cortada, sigue teniendo el mismo perfil, pero sí que tiene una alta solubilidad, o sea, como habéis visto, tiene una alta solubilidad, tiene una digestibilidad en torno al 100%, porque es como si nosotros estuviéramos haciendo la digestión con esas proteínas, ya la hemos cortado, con lo cual se asimilan súper bien, y sobre todo, como veremos dentro de un rato, están vinculadas a salud. Péptidos pequeñitos de esas proteínas son capaces de tener actividad biológica, y ahora después lo veremos. ¿En qué podemos clasificar estos hidrolizados? En función de las aplicaciones alimentarias que queramos darle. Pues en este tipos. El primero de ellos es hidrolizados limitados para la mejora de propiedades funcionales. Es decir, si somos capaces de cortar esas proteínas muy poquito, ¿vale? En torno menor al 10%, somos capaces de disminuir el tamaño, generar esos grupos ionizables, pero también estamos exponiendo grupos hidrofóbicos. En eso yo ahora tendría que decir, y con vosotros, tal, y deberían de subir parte de los que están aquí en primera fila, porque ellos son expertos en eso, son expertos en reología. Es decir, lo que tenemos es un mismo compuesto que es hidrofílico y lipofílico al mismo tiempo. Es decir, tiene una parte que le gusta mucho el agua y una parte que le gusta mucho la parte hidrofóbica, digamos. Y eso es genial, pero genial, para formar emulsiones y para formar espumas. ¿De acuerdo? Y con eso, ¿qué formamos? Pues somos capaces de formar pasteles, panes, helados, mayonesas, salchichas, embutidos. Incluso el que tengan una buena absorción de aceite, absorción de agua, es decir, sean capaces de retener mucho aceite, mucha agua, es uno de los principios básicos para hacer hamburguesas veganas. ¿De acuerdo? Estos son estudios que hemos realizado en donde, aquí, ¿vale? En donde veis hidrolizados de diferentes grados de hidrólisis, es decir, que hemos roto mucho o poco. Estas son las materias primas en donde veis ese mínimo de solubilidad y que conforme vamos rompiendo, pues vamos siendo más solubles. De hecho, aquí, este hidrolizado de aquí, que tiene menos del 10%, tiene una absorción de aceite que veis aquí mucho mayor que su aislado, que de la proteína nativa. Tiene una actividad emulsificante parecida a la de la proteína nativa, pero su estabilidad es muchísimo mayor. Es decir, es capaz de producir una emulsión, pero además de estabilizarla muchísimo. En cambio, el hidrolizado, cuando es más pequeñito, cuando el tamaño de las fracciones son muchas más pequeñitas, casi no pueden hacer emulsiones. No podemos hacer emulsiones con ellas. Son muy estables las poquitas que hacemos, pero no podemos hacer emulsiones. Y a nivel de espumas igual. Podemos tener una capacidad espumante muchísimo mayor que la proteína nativa y que el hidrolizado, donde hemos roto muchísimo. Y la estabilidad también es bastante buena. Y eso es, bueno, pues eso es la base de todos los productos que tenéis ahí. De todo lo que son las hamburguesas, que se hace especialmente con guisante, con soja, con alubias o frijoles o con maíz, pero que últimamente todo este tipo que está vinculado a una dieta vegetariana, a una dieta vegana, que se supone saludable, cada vez tiene un poco más de personas que
no sé si llamarle opositores, pero sí que descubren que dentro de su formulación tienen muchísimos ingredientes que no son saludables. Muchas de ellas son gomas procesadas, hay una gran cantidad de azúcares añadidos o de sal en esos productos, incluso proceden de organismos modificados genéticamente, lo cual digamos que tiene cierta controversia con todo aquello que está vinculado con sostenibilidad o con economía circular. Pero es un éxito, es decir, la introducción de las proteínas vegetales dentro de este tipo de alimentos es un éxito. De hecho, ya tenemos hasta productos pesqueros hechos con proteínas vegetales. Pero deciros que este tipo de productos pesqueros no tienen una gran aceptabilidad por parte del consumidor. Aquí hay un reto importante. Aquí hay una oportunidad brutal, porque la gente quiere comerse una gamba hecha de proteínas vegetales, pero que tenga la textura de la gamba. Como ese parámetro crujiente, digamos, o organoléptico de la gamba. Y eso es complicado, es muy complicado. Y para eso, pues bueno, probablemente la reología tenga mucho que ver, todo aquello que tiene que ver con textura y con funcionalidad es importantísimo. El diseño de estos productos, no solamente que la caja sea bonita, sino que organolépticamente cuando alguien lo coma, le sepa a lo que está buscando, hoy en día es fundamental. Tan fundamental como el investigar para que eso tenga forma de gamba. Nosotros hicimos un proyecto con el Grupo Siro, que el Grupo Siro era una empresa que antiguamente le producía casi toda la bollería a Mercadona. Intentamos sustituir la proteína animal, proteína de huevo, por proteína vegetal para hacer magdalenas, como veis ahí con diferentes éxitos, ¿vale? Algunas estaban mejor, otras estaban peor, pero la verdad que al final conseguimos una formulación con una magdalena que tenía un buen perfil, incluso esto que era lo más complicado, que por dentro hubiera aire, que parece un poco absurdo, pero que digamos que es lo que le da la esponjosidad a esas magdalenas, pues al final conseguimos un buen producto. En el caso de flavorizantes, lo que se utiliza actualmente es una hidrólisis química, es decir, yo cojo mi proteína vegetal, la meto con ácido clorhídrico 24 horas a 110 grados, lo rompo absolutamente todo, neutralizo con carbonato de sodio, con sosa, y tengo un hidrolizado ácido para que me dé sabor. Esto se hace mucho, no solamente con proteínas vegetales, sino sobre todo con proteínas, bueno, con residuos cárnicos, con residuos de gallo. ¿Conocéis el ave creme? Sí, ¿no? Vale, pues se hace así. Cojo en una olla súper grande y súper inmensa y meto todos los subproductos de gallina y de carne y de hueso y de todo, ¿vale? Lo hidrolizo 24 horas con muchísimo ácido clorhídrico y al final lo que tengo son los aminoácidos esenciales, o sea, son los aminoácidos libres, que cuando los neutralizo con una sal me da un sabor de sal y además, como no solamente tengo en ese caldo proteínas, sino que tengo también carbohidratos y tengo otro tipo de azúcares, hay reacciones de Maillard, hay reacciones entre aminoácidos azúcares que me dan sabor. Y eso es lo que al final me potencia muchísimo ese producto, ¿vale? Hay aminoácidos libres que ya tienen sabor, como la glicina o como la alanina, que es dulce, o como el glutámico, ahora lo veremos. Péptidos también, pero sobre todo esas interacciones de péptidos con azúcares y lípidos con reacciones de Maillard. Se utilizan sobre todo para productos cárnicos, para caldos, para platos, para sopas, y el producto estrella es el glutamato monosódico. ¿Sabéis cuál es, no? Decidme que sí, ¿vale? Este empezó a obtenerse por una hidrólisis de proteínas vegetales al principio, con ácido clorhídrico, a principios del siglo XX. Después empezó a hacerse por síntesis química, pero hoy en día, como la mayoría de las cosas, se hace por fermentación bacteriana. Es decir, tenemos un bicho que crece muy rápido y muy barato y que me excreta muchísimo glutámico, y después yo ese glutámico lo neutralizo y tengo el glutamato sódico, ¿vale? Ese glutamato sódico es el que hace que abras una bolsa de patata y no te puedas comer solamente una, sino que te tengas que comer el paquete entero, ¿vale? Y después están los hidrolizados extensivos, que son hidrolizados, son
o sea, nosotros cortamos las proteínas en un grado de hidrólisis superior al 20% y que digamos que están usados para suplementos o para una composición definida que la veremos ahora. Estos hidrolizados no solamente mejoran, pues, buscamos esa mejora de solubilidad, sino que dejamos también a nivel de nutricional y a nivel de mejor de absorción, es decir, que seamos capaces de mejorar la asimilación. Y está muy enfocado a personas de la tercera edad que, por ejemplo, tienen un problema a nivel de proteínas. Es un mercado a nivel proteico muy importante, entre otras cosas porque las personas, conforme van aumentando en edad, van comiendo menos y van comiendo menos de aquellos productos que les cuesta más comerse, es decir, aquellos productos que tienen que masticar, y lo que comen son sobre todo líquidos y sopas. Líquidos y sopas que normalmente no suelen ser muy ricos en proteínas. Además se mueven menos, con lo cual tienen menos musculatura, menos o ejercen menos o trabajan menos la musculatura, con lo cual tienen un déficit de proteína muy grande. ¿Qué les hace con este déficit de proteína? Pues eso, lo que hablamos, tener menos musculatura. ¿Y qué le produce menos musculatura? Andar menos. ¿Y qué le produce andar menos? Pues tener sedentismo. O incluso cuando andan se caen, porque no tienen musculatura. Lo típico. Roturas de cadera, ¿no? Muchas veces no se sabe antes si es la rotura de cadera y te caes o si te caes y se te rompe la cadera, pero es porque tienen un déficit en proteína bastante importante. A nivel deportiva, bueno, todos sabemos un poco proteínas, que ahora veremos un ejemplo que me gustaría ver con vosotros sobre un producto de nutrición deportiva y también sobre dietas de adelgazamiento, ¿vale? Hay dietas basadas solo y exclusivamente en proteínas, sin nada de grasas, en donde es importante tener una proteína que se solubilice bien, que se formule bien y que se asimile bien, ¿vale? Porque como os he comentado al principio, hay proteínas que tú te las tomas y excretas cerca de un 30% de esa proteína. Estoy perdiendo 30% de esa proteína que estoy tomando. Entonces la idea es que seas capaz de asimilarla muy bien. Dentro de los hidrolizados de composición definida para tratamiento síndrome específico, pues se utilizan, bueno, ya lo hemos visto, hidrolizados proteicos hipoalergénicos para aquellas personas que tengan alergias, por ejemplo. Un ejemplo de este tipo de productos. Niños pequeños, formulaciones infantiles. Hay niños pequeños desde los primeros días de vida que no pueden tomar ni leche materna ni leche de vaca porque son alérgicos a esos productos. Y es fundamental que coman. Entonces, muchos de estos productos están hechos a base de hidrolizado de arroz. Y son hidrolizados de arroz, primero porque se sabe que tienen poca alergenicidad y segundo porque están rotos, con lo cual su sistema digestivo, su sistema inmune todavía no está muy preparado y eso hace que esos péptidos pequeñitos, esos hidrolizados pequeñitos hacen que les venga muy bien para su crecimiento, ¿de acuerdo? Hay personas como fenilcetonúricos y tirosinémicos que no son capaces de asimilar estos dos aminoácidos, la fenilalanina y la tirosina. Tienen una enfermedad que no son capaces de asimilarla, son aminoácidos esenciales y por tanto necesitan tomar proteínas que no tengan estos aminoácidos. Hay personas que cuando se queman necesitan tener un suplemento de aminoácidos azufrados. No sé si os habéis quemado alguna vez el pelo o las uñas y huele a azufre, a infierno, a demonio, ¿vale? Eso es porque muchas de las proteínas que están en nuestro pelo o en nuestra piel o en nuestras uñas tienen este tipo de aminoácidos azufrados y después es conveniente darle un aporte mayor de estos aminoácidos azufrados para que se regenere muchísimo mejor. Hay personas con enfermedad de Crohn, que eso sí que puede sonar un poco más, son personas que tienen problemas a la hora de asimilar a nivel intestinal los alimentos, pues si se lo damos un poquito más digerido, si se lo damos un poco menos complejos, son capaces de asimilarlo muchísimo mayor. Y después tenemos personas con encefalopatías hepáticas, es decir, con daños en el hígado, en donde necesitan que la relación de ramificados con aromáticos sea alta. Y eso son capaces de diseñarlo también, somos capaces de diseñarlo. Y después están los péptidos bioactivos que comentaba anteriormente, que son péptidos de pequeña secuencia que están dentro de la proteína, pero que pueden ser liberados mediante la digestión o mediante una hidrólisis enzimática a nivel de laboratorio y que ejerce una actividad, un beneficio en el consumidor, bien a nivel intestinal o bien en un órgano periférico.
¿Qué tipo de péptidos son estos? Pues bueno, son todas esas propiedades que veis ahí. Hay bueno, propiedades a nivel gastrointestinal, del sistema inmune, a nivel de inflamación, por ejemplo, a nivel de oxidación también hay péptidos que son capaces de captar radicales libres o formar complejos con iones metálicos que dan oxidación. Hay algunos que son capaces de quelar fosfopéptidos que son muy importantes a nivel de caries, por ejemplo, de efecto anticariogénico. Otros que compiten con el colesterol. No sé si habéis escuchado el Danacol. Sí, ¿no? El Danacol sí. El Danacol lo que hace es competir con el colesterol. El colesterol, para que nosotros lo asimilemos, tiene que formar unas micelas, ¿de acuerdo? Bueno, una estructura. Y se encaja dentro de la membrana de esas micelas. El Danacol lo que tiene, no tiene proteína, pero sí que tiene una serie de pigmentos que lo que hacen es que luchan con el colesterol y son ellos los que se introducen en las micelas. Y el colesterol lo dejan fuera, con lo cual el colesterol se excreta. Y ese es el beneficio del colesterol. Bueno, pues hay péptidos que hacen exactamente lo mismo, exactamente igual, ¿de acuerdo? Que por cierto, el Danacol, si algunos sois hipercolesterolémicos, es fantástico, pero que sepáis que solamente os puede reducir en torno a un 10 o un 20% del colesterol. Es decir, si tenéis 300 de colesterol, el Danacol lo único que os puede ayudar es bajar hasta 240. El límite son 200. Si tenéis 300 de colesterol, os vais a tener que o apuntaros a Olimpiada o tomar pastillas, como yo, ¿vale? Entonces, eso, el Danacol es fantástico, pero que sepáis que la alimentación solamente influye en el 20% del colesterol total, solo. El siguiente, todo lo demás, es colesterol que nosotros somos capaces de producir y de fabricar. Y eso solamente se quita o con pastillas o con muchísimo deporte. Y después están los inhibidores de ECA. La ECA es una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, que está implicada en tensión arterial, que hace subir la tensión arterial. Si somos capaces de inhibir esa enzima, sobre todo para personas que son hipertensas, pues estamos logrando bajar tensión arterial y sobre todo disminuir muchos problemas cardiovasculares. En este caso nosotros hicimos un ensayo clínico con el Altramus, en colaboración con la Universidad de Sevilla, con el Departamento de Ingeniería Química, de aquí, y con el Instituto de Biomedicina y con Puleva, que fue el que nos diseñó el producto final. Hicimos un ensayo con adultos sanos, como veis ahí, con 34, porque en un ensayo clínico la etapa 1 se realiza con personas sanas, no se hace directamente sobre personas con patología. Lo primero que tienes que evaluar es si eres capaz de matarlos o no, ¿vale? Entonces, nosotros vimos que el producto era bien tolerado, que no matamos a nadie o a casi nadie, y que todos aquellos parámetros, todas aquellas actividades que nosotros habíamos visto a nivel de laboratorio, a nivel de animal, ¿vale? Actividades antiinflamatorias, actividades antioxidantes, éramos capaces de verlo en marcadores en personas, e incluso vimos que mejorábamos el índice aterogénico, el índice del colesterol, es decir, todo aquello relacionado con placas de ateromas y demás. Nos fue tan bien este ensayo que a día de hoy tenemos otro proyecto en el cual vamos a incidir ya con pacientes con hígado graso. Los pacientes con hígado graso son personas que normalmente son personas con síndrome metabólico, personas que tienen obesidad, que tienen un problema, nunca mejor dicho, con el hígado, que tienen una masa grasa muy grande que les hace que el hígado no les funcione bien. El hígado es un órgano esencial y que a día de hoy no existe medicamento para eso. Lo único que se les comunica desde el tratamiento, desde el médico, es dieta, ejercicio físico y poco más, no existe nada. Entonces nosotros, viendo que éramos capaces de incidir en procesos antiinflamatorios, en procesos como el hígado graso, o sea, como el índice aterogénico, pues nos tiramos en este proyecto y además lo vamos a mezclar con melatonina. La melatonina es un producto que está muy relacionado con
¿Con qué? Venga. Exactamente, con el sueño, ¿vale? Con los ritmos circadianos. Pero es un... no sé qué adjetivo ponerle, antioxidante, ¿vale? Es un brutal antioxidante. Entonces, vamos a ver qué sinergia tienen entre ellos y vamos a partir de marzo, hacemos este ensayo clínico con personas con pacientes con hígado graso. Hemos desarrollado nuevos productos hidrolizados de proteína de arroz para la alimentación infantil con Ordesa. Hemos mejorado tanto el proceso de obtención de esos hidrolizados como hemos sido capaces de quitarle algunos compuestos que trae el arroz de inicio para que no pasen en la cadena alimentaria. El año pasado terminamos un ensayo de rendimiento deportivo con chicos y chicas del amateur del Cádiz Club de Fútbol. Digo amateur en grande y que se me escuche porque tiene que ser, porque no fuimos con el primer equipo. El primer equipo, bueno, los primeros equipos de fútbol normalmente son intocables, además tienen sus contratos de nutrición y de alimentación con sus propias marcas, pero en este caso lo hicimos con los chicos y las chicas amateur del Cádiz, que terminamos el año pasado y la verdad que nos fue bastante bien, fue una experiencia, la verdad que muy gratificante, muy divertida. Este chico de aquí creo que se cayó la primera vez que le fueron a sacar sangre antes de meterle la aguja incluso, ¿vale? Y ahora mismo estamos en este proyecto. Estamos en este proyecto también con muchísima gente, en donde queremos ser capaces de diseñar una bebida que sea rica en proteínas y rica en probióticos, es decir, que sea fermentada. Y que además después vayamos a evaluar sus efectos en personas también con síndrome metabólico a través de los hospitales y a través del Instituto de Biomedicina de Sevilla. Y lo vamos a hacer a partir de quinoa y de salvado de arroz. O sea, a partir del salvado de arroz, que como he comentado antes en su producto, y a partir de quinoa, que nos van a dar las quinoas que son muy pequeñitas y que no entran a mercado. ¿De acuerdo? Y bueno, ya voy terminando. Os dejo aquí algunas plataformas de investigación, es decir, algunas líneas de investigación a futuro, en donde tenéis aquí ingeniería de procesos, bueno, extrusión de proteínas alternativas, microencapsulación, impresión 3D, ¿de acuerdo? Es algo que hoy en día se está trabajando muchísimo, esta separación triboelectrostática, los procesos de fermentación. Todo lo que tiene que ver, otra vez, lo vuelvo a repetir, con estructura y con funcionalidad, todo lo que tiene que ver con aspectos reológicos, para ser capaces de reproducir al máximo esas texturas, esos sabores, ese aspecto visual. Tecnología de automatización también a nivel de ingeniería, a nivel de procesos, todo lo que es robótica, impresión 3D. Y esta parte de aquí, de ciencias del consumidor, que es algo nuevo, y que va a dar que hablar en los próximos años, porque son líneas de investigación muy dirigidas al consumidor. Es decir, es saber qué es lo que quiere el consumidor, cómo acepta los productos o cómo no los acepta, cuáles son sus gustos, cuál es su respuesta a la hora de verlos, tomarlos, asimilarlos, etcétera. Y para eso, bueno, pues está claro que hay muchísima gente estudiando y investigando sobre grupos de enfoque y sobre análisis de datos. Lo dicho, estoy ya terminando, esto es solamente ideas, ¿vale? No sé si conocéis a este hombre, ¿lo conocéis? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Es un chef, un cocinero de Cádiz, del puerto de Santa María. Se llama Ángel de nombre, León de apellido, chef del mar. Bueno, hoy en día este tipo de profesiones o de personas se están convirtiendo casi en los mejores publicistas de nuestra investigación. Y este chef en concreto es alguien que le encanta muchísimo la innovación, le encanta muchísimo la investigación. Y cada año intenta sorprender con algo. El año pasado creo que fue con un jamón hecho de atún,
En vez de hacerlo de cerdo, pues coge el atún y lo madura, igual, exactamente igual que un jamón, le hace la forma de un jamón, tiene el mismo, visualmente es igual que un jamón, el corte es exactamente igual, pone allí a un cortador de jamón para cortarte el jamón, todo, o sea, os hablo de eso para que veáis hasta qué punto se trabaja el diseño de procesos, hasta qué punto se trabaja el marketing de un producto, ¿no? Y bueno, él trabaja ahora con esto que le llama arroz marino. O sea, es una zóstera marina, es una planta que crece en el mar, que tiene una semilla muy parecida al arroz, ¿de acuerdo? Y que la ventaja que tiene es que no se necesitan ni fertilizantes ni pesticidas. Es decir, la planta toma su alimento del mar y se protege con el mar, ¿vale? Entonces, tomando esto como idea, en el mundo marino tenemos una gran cantidad, vamos, yo diría enorme cantidad de materias primas por descubrir y por hacer cosas con ellas, ¿vale? Tenemos nuevos consumidores con nuevas expectativas, nuevas tecnologías y estrategias de mercado, incluso de liberación, es decir, de llevar a casa. La pandemia nos descubrió que sin salir de casa podemos acceder a un montón de productos, ¿de acuerdo? Y sobre todo tenemos retos por consolidar, aunque algunos no lo crean, tenemos muchísimos retos por consolidar a nivel de clima, a nivel de sostenibilidad y de economía circular. Cuando terminé de hacer la presentación y sabiendo que venía aquí a un área que no es específicamente la mía, para hablar de algo que no es, no sé si he llegado a acertar o no, le pedí a la inteligencia artificial eso, ¿vale? Le dije, hola, buenos días, pues yo soy muy educado, siempre hablo con Chat, con mi amigo Chat, siempre hablo, ¿vale? Siempre le doy los buenos días. Y le dije, me gustaría que me diera ejemplos sobre oportunidades para ingenieros e ingenieras de diseño y cómo pueden contribuir al desarrollo de productos alimenticios sostenibles, eficientes y atractivos. Le hice esa pregunta. Y me dio estas respuestas. Optimización de procesos de producción, desarrollar procesos de fabricación más eficientes, de consumo de energía y agua, esto ayuda a reducir el coste de producción y minimizar la huella ecológica del producto alimenticio. Y digo, estupendo, esto es lo que yo le he contado sobre los procesos en seco y en húmedo. Digo, ostras, aquí he acertado, fantástico, fenómeno. Desarrollo de productos a base de proteínas alternativas, aquí ni me meto a leer, digo, ostras, esto es lo que yo les he dicho, lo de las algas, lo de las proteínas vegetales, lo de los insectos, lo de las fermentaciones, este también lo tengo. Creación de alimentos personalizados a nivel de diferentes necesidades dietéticas, permitiendo productos más inclusivos y personalizados. Digo, ostras, también otro que he acertado con todo lo que le he dicho de las proteínas para enfermedades, para alimentación deportiva, para la tercera edad. De momento, 3 de 3. Desarrollo de sistemas de reutilización de subproductos. Me dedico a eso. Me dedico a revalorización de sus productos, ¿vale? Yo he puesto todos los sustratos con los que hemos trabajado, también. Y mejora de la experiencia del usuario, diseñar productos de alimentación atractivos que no solo sean nutritivos, sino que también tengan una buena textura, sabor y presentación visual. Esto es clave para que los productos sostenibles sean aceptados y disfrutados por los consumidores. Esto he hablado, no lo he hecho yo, pero también me la voy a apuntar, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente estamos muy en conjunción, mi amigo Chat y yo, ¿de acuerdo? Y nada, daros las gracias por vuestra atención y deciros que es tiempo de proteína, que ahora es el momento de la proteína. Ya hemos tenido toda la publicidad en cuanto a ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados, todo lo que es fibra soluble, todo lo que son bichitos para alimentación para los bichitos, y ahora tenemos que intentar que las proteínas también encajen y tengan ese punto en las proteínas, en la alimentación, ¿vale? Y nada más. Si tenéis alguna duda, algún comentario, muchas dudas, muchos comentarios. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, dime. Yo no sé mucho del tema, pero siempre he tenido esta curiosidad. Si estamos hablando todo el tiempo de utilizar las proteínas, romperlas, todo eso, al fin y al cabo estamos creando alimentos sintéticos, ¿no? O estamos toqueteando los alimentos.
¿es posible que el cuerpo adquiera una cierta dependencia de estos alimentos y no sea capaz de digerir los alimentos naturales toda la vida? Eso, a ver, hay una mezcla ahí como de procesos, como de productos, alimentos ultraprocesados, ¿no? Y la leyenda esa de que nos vamos a quedar sin dientes porque no sabemos masticar, ¿no? ¿Vale? En este caso, los hidrolizados proteicos se asemejan muchísimo a la vida, se asemejan muchísimo a lo que nosotros hacemos en el sistema digestivo, ¿vale? Y como he comentado, esto no intenta quitar todas las proteínas que hay en los alimentos y decir vamos a comer ese tipo de proteínas, no. O sea, una dieta, y más como la nuestra, que es una dieta mediterránea, que es, no sé si es un valor intangible de la humanidad o algo así, ¿vale? O sea, nosotros tenemos una dieta privilegiada y tenemos que comer ese tipo de cosas. Pero yo como productos elaborados. Como productos elaborados porque no tengo tiempo, porque necesito un aporte de proteínas. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, o las últimas veces intento que esté vinculado a salud. Entonces, ten en cuenta que hay una parte química de hidrolizar esas proteínas que nosotros no hacemos porque creemos eso, porque creemos que dentro de la hidrólisis química, primero con la hidrólisis química se destruyen muchos aminoácidos esenciales, con lo cual, si yo ingiero ese tipo de proteínas, no le estoy dando toda la calidad que mi cuerpo necesita. Y segundo, porque estoy creando, además, compuestos que son tóxicos. Hay uno por ahí que se llama lisinoanalina, que se produce en este tipo de hidrólisis y que son tóxicos. Nosotros hacemos solamente hidrólisis enzimática y lo que vendemos, entre comillas, son hidrólisis enzimáticas. Y son hidrólisis enzimáticas con enzimas que son de grado alimentario. Enzimas que son, o que intentan simular muchas veces a nivel digestivo nuestro, pero que nunca llegamos a aminoácidos libres, nunca, porque como os he comentado, los aminoácidos libres tienen una parte buena y una parte mala. Un exceso de aminoácidos libres, esos aminoácidos libres funcionan como, incluso a nivel interno, funcionan como una sal. Si tú tienes una célula, bueno, aparte de poner aquí la manita, que ahora la pondré otra vez para hacer aquí muñequitos, pero sabéis que el respirar es malo. ¿Lo sabéis? Sí, decidme que sí. O SIDA. Es malo. Pero más malo es no respirar. ¿Vale? O sea, bueno, mucho más jodido no respirar. ¿Vale? El agua es esencial para la vida. Pero si te bebes, creo que son 5 litros de agua en menos de 15 minutos, te mueres. Y la sal, aunque tenga problemas de tensión, también es esencial, pero creo que si te tomas 1 kilo de sal, también te mueres, ¿vale? ¿Con eso qué me quiero referir? Que esos aminoácidos libres, o ese exceso de agua, cuando tiene una célula, ahora venimos con la manita, ¿vale? Si yo tengo aquí mucha agua, lo que intenta la célula es entrar mucha agua, y la célula explota. Por eso, el beber 5 litros de agua en menos de 15 minutos, te mueres. Pero si tienes mucha sal fuera, lo que intenta la célula es echar agua para diluir y también se muere. Entonces, por eso nosotros intentamos evitar tener muchos aminoácidos libres. Entonces, a tu pregunta, si esos hidrolizados proteicos harían que a nivel interno fuera un problema, como todo, yo diría que no. O sea, como todo en esta vida, yo diría que si comes muchos hidrolizados, pues vas a tener un problema, pero vas a tener un problema como si comes mucho proteína, simplemente. Si comes muchísima proteína, también estás haciéndole un mal favor a tu cuerpo. Normalmente tenemos que comer 1 gramo de proteína por kilo, ¿vale? 1 gramo de proteína por kilo. Si pesamos 60 o 70 kilos, 60 o 70 gramos de proteína. 60 o 70 gramos de proteína es un filete como esto, como mi palma de la mano. ¿Quién se come un filete como mi palma de la mano? Yo no, yo ya me he comido 2 filetes así de grandes, ¿vale? O sea, tenemos que ser más conscientes de lo que comemos y en qué momento comemos. Si hacemos deportes, 1,2. Que somos unos campeones haciendo deporte, 1,5. Que somos profesionales, 2 gramos. ¿Vale? Entonces, tú eres quien tienes que jugar. Y vosotros sois los que tenéis que dar ejemplo. Vosotros sois estudiantes
y tenéis que saber de todo tipo de cosas, o casi de todo tipo de cosas, pero sobre todo de lo que estáis estudiando. Y si estáis estudiando diseños de procesos, y si son diseños de procesos alimentarios, aparte de lo que vosotros hagáis a nivel de envases, a nivel de tal, algo tenéis que saber también de alimentación y algo tenéis que saber a nivel de nutrición. Entonces, esos hidrolizados proteicos que tú me comentas, yo te diría que no, porque lo que estamos generando son péptidos pequeñitos que los vamos a tomar para algo muy concreto, para una suplementación proteica, para algo que verdaderamente sepamos si estamos incidiendo en síndrome metabólico o para en alguna enfermedad, ¿de acuerdo? Pero que yo no te voy a dar para que te comas 3 kilos de proteína de hidrolizado proteico todos los días, ¿de acuerdo? Me gustaría participar, si no importa, darle la razón, porque me ha resultado súper interesante. Ahora hay más celíacos que antes, porque el ser humano está tocando las proteínas del trigo en estos 10.000 años desde que somos agricultores. O sea, ella tiene mucha razón y es muy interesante. De hecho, no se sabía que se iban a producir tantos celíacos como se están dando por tocar la pared de trigo, como tú sabes, para hacer rentables las explotaciones. Totalmente. Estamos trastocando el trigo y estamos a lo que es el alimento mundial, ¿no? Totalmente. Y porque no solamente eso, sino también porque se está introduciendo cada vez más temprano ese tipo de productos tocados genéticamente, porque a la mayoría de los niños pequeños lo que les gusta son los espaguetis con tomate. No solo genéticamente, sino... Sí, a nivel epigenético. Claro, nosotros hemos ido mezclando variedades de trigo para ser más eficientes los cultivos, tú lo has dicho, Sí. la parabola se ha ido mejorando, hemos ido dejando trigos antiguos que ahora se quieren recuperar, como Ángel León, esa gente que quiere recuperar, pero los trigos rentables son pocos en el mundo y eso está dando problemas de celiaquía. O sea, Claro. Y eso generará el trastocar tantos alimentos, genera otros problemas que no pensamos que se vayan a dar. Totalmente. Porque el trigo no es energético, el trigo, tú sabes, han mezclado variedades. Sí. O sea, es súper interesante lo que ha dicho. Es una selección no natural, porque le hemos ayudado un poquito, pero sí es una selección. Tener en cuenta que solamente son 4 o 5 los principales cultivos en el mundo. Son trigo, soja, maíz, maíz y arroz. Y además da la puedo decir puñetera, ¿no? Sí, ¿no? Y da la puñetera casualidad de que cada uno de esos cultivos se ha desarrollado en un continente, ¿vale? Soja América, trigo Europa, arroz en Asia y maíz en Sudamérica. El único que no ha desarrollado un cultivo importante es África, y es el que más problemas a nivel nutricional tiene, ¿vale? Entonces, lo que están comentando aquí tiene mucha verdad. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado con qué tomamos, o de qué manera la tomamos, o de dónde tomamos los alimentos. Por eso una de nuestras ideas, o una de nuestras futuras líneas de investigación, al igual que ocurre con la alergicidad, es ver si la hidrólisis es capaz de incidir también en celiaquía. Es decir, lo que pasa es que la celiaquía es multifuncional, es mucho más compleja que todo eso, pero tiene mucho que ver también con la secuencia, con ciertas secuencias del gluten, de esa proteína que se llama gluten, ¿de acuerdo? Y si somos capaces de romperla, quizás somos capaces de intentar o de reducir esa celiaquía. El problema que tenemos, o el problema que hay con el gluten, es que el gluten es el que le da esas propiedades funcionales a las cosas que comemos. Entonces, si lo rompemos, pues digamos que obtenemos productos no con la... Es que no puedo decir que no sean tan buenos, porque el problema es que ya estamos haciendo cosas sin gluten y que son bastante buenas, pero tenemos que adaptarnos y tenemos que ver las cosas que son. Hoy lo estaba comentando yo también con Amalia. El gluten es un problema para la gente que es celíaca, ¿vale? Y yo he escuchado gente que dice que no toma gluten, y yo le pregunto, ¿pero eres celíaco? Me dice, no. Digo, entonces, ¿por qué no tomas gluten? Porque me sienta mal. ¿Pero te sienta mal por qué? ¿Por qué es gluten? Ya, pero tú te has hecho algo, no, pero es que es gluten. Es igual, hablamos como los ácidos grasos saturados, ¿no? Bueno, pues ya han descubierto que dentro de nuestra microbiota hay microorganismos beneficiosos que su principal alimento es el gluten. Esas personas que no comen gluten por moda, habrá otra gente que sí, habrá otra gente que sí que les siente mal y que no sean celíacos, pero hay mucha gente que no come gluten por moda
y que está, en cierto modo, se está haciendo un flaco favor porque hay una parte de su microbiota que no va a poder subsistir, que no va a poder desarrollarse. Y es una microbiota beneficiosa. Entonces, vuelvo a incidir muchísimo en que vosotros, que tenéis muy acceso al conocimiento, tenéis que ser muy críticos, como estáis haciendo ahora mismo aquí, y tenéis que tener, no sé, razonamientos científicos para poder debatir y discutirle a alguien que te viene y te dice eso, yo no tomo pan porque por eso, ¿no? Pues oye, que sepas que pasa esto, ¿no? Oye, vamos a tener que tener cuidado si manipulamos tanto ciertos alimentos, porque cada vez, bueno, no solamente en celiaquía, cada vez tenemos más gente alérgica. Más gente alérgica a casi todo. O sea, ya no eres alérgico. Yo recuerdo que antiguamente eras alérgico a las gramíneas. Ahora eres alérgico a las gramíneas, al gato, al perro, al marisco, Es increíble. O sea, no puede haber, sí que la hay, pero es una alergia cruzada a 200 millones de cosas que no tienen nada que ver una cosa con otra. ¿Vale? Y eso es porque probablemente, bueno, nuestro sistema inmune de alguna manera está cambiando. Está cambiando. Y habrá que hacer cosas para mejorarlo, para adaptarnos. No sé si para revertirlo, pero sí que nos mejore nuestra calidad de vida. ¿Vale? Como he puesto ahí al principio, duramos mucho tiempo, pero nuestro reto es durar muchísimo tiempo con mucha calidad de vida, ¿vale? Ya hemos sido capaces de llegar hasta los 90 años. Ahora vamos a ver si somos capaces de llegar a los 90 años con calidad de vida, con mucha calidad de vida, porque hay muchísima gente que llega, pero no llega con esa calidad de vida, ¿vale? Y ahí, o sea, la medicina, por supuesto. La medicina es algo que es espectacular, pero la alimentación tiene muchísimo que decir, mucho. De hecho, nosotros llevamos con esto de los péptidos bioactivos cerca de 20 años y al principio nos costaba la misma vida hablar con un médico de esto. Y ahora ya hacemos ensayos y hacemos proyectos con gente de medicina. Porque ellos mismos creen que la alimentación perdón, es fundamental para la salud. Fundamental. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, pues muchas gracias, Justo, ha sido muy interesante. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, simplemente eso, deciros que estamos en el Instituto de la Grasa, que somos, siempre lo decimos, que somos un centro público. Centro público quiere decir que es de todos, ¿vale? Que cualquier duda que tengáis, cualquier consulta, incluso tenemos una biblioteca que es pública también, ¿de acuerdo? Que estáis invitados, estamos en la Pablo de Olavide, en la Universidad Pablo de Olavide, así que nada, cualquier cosilla que necesitáis, allí estamos.